Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Alvarez, estudiante de la carrera de Derecho, cursante del sexto trimestre en la Universidad Bicentenario de Aragua. Hoy estaré dando una pequeña exposición de lo que es la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio o responsabilidad ordinaria. Como podemos apreciar en las diapositivas o el material de apoyo, podemos entender que la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio, que también se conoce como aquella responsabilidad ordinaria, es un principio jurídico fundamental que establece la obligación de una persona a reparar el daño que ésta causa a otra persona, ya sea por acción u omisión. ¿Qué quiere decir esto? Por hacer y no hacer, fuera del marco de un contrato que esté establecido. ¿Qué nos da a entender esto? Que no es necesario que exista un contrato entre ambas partes para que surja una obligación, entendiéndose como una obligación en el derecho civil como aquella relación jurídica que existe entre dos partes, una ya sea llamada acreedor y una parte llamada deudor. Esta responsabilidad se basa en la noción de culpa o negligencia y busca garantizar la justicia y equidad entre las partes, asegurando que quien sufre un perjuicio no pueda quedar desamparado. ¿Qué nos da a entender esto? Que ninguna persona que sufra algún daño, ya sea a su persona o a sus bienes, no va a quedar así, ya que las leyes lo amparan y buscan resguardar su seguridad, tanto su seguridad física como la de su patrimonio. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que son los objetivos. Por objetivos entendemos que son aquellas razones que busca la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio. El objetivo principal es la reparación de daño, ya que, como dije anteriormente, este derecho lo que busca, o esta responsabilidad, lo que busca es el resguardo de todos los bienes y patrimonios que pueda poseer una persona. El objetivo es compensar a la víctima, como lo dice el material de apoyo. El objetivo es compensar a la víctima por el daño sufrido como resultado del acto ilegal del responsable. Es necesario que esta reparación sea completa y efectiva, cubriendo todos los daños causados, ya muy bien sea material, moral o patrimonial, así cubriendo lo que vienen siendo los daños materiales, como lo que mencioné anteriormente, patrimonio, bienes, como puede entenderse mejor, todo lo que a una persona le pertenece. Lo moral, su estado psicológico, sus principios, valores que no se vean afectados. Y patrimonial, lo que ya vengo mencionando anteriormente. Y entendemos eso, que como principal objetivo es la reparación de los daños. Segundo objetivo es una justicia distributiva. Significa que quien causa el daño debe asumir las consecuencias de sus acciones y no enriquecerse a costa del sufrimiento de otro. El objetivo es recuperar el equilibrio económico y moral entre quien causó el daño y la víctima. Muy fácil de explicar. Todo acto que vaya en contra de la ley va a ser castigado, va a tener una sanción. Y eso es lo que busca este objetivo, distribuirse de la manera más eficaz posible para abarcar mayor campo y así atender todo caso posible para que ninguna persona quede desamparada. Disuasión. ¿Qué busca la disuasión? Como lo menciona nuestro material de apoyo, el objetivo es disuadir a las personas de actuar de manera negligente, imprudente o con intención de causar daño, al darle la posibilidad de ser considerados responsables de los daños y tener que repararlos. Toda persona sabe que cometer algún daño en contra de una persona tiene alguna pena,
o tiene una sanción. Entonces, por medio de esto, por medio de las leyes, uno lo que quiere es hacer un llamado de atención a todas las personas para que no se vean, para que no atiendan a la necesidad de querer hacer un daño, sino que entiendan que todo acto tiene su consecuencia, y esa consecuencia sería en el ámbito jurídico una pena o una sanción. Existen otros objetivos más, como lo pueden ser la justicia social, que es promover la responsabilidad individual y colectiva, asegurando que cada quien asuma las consecuencias de sus actos y contribuya al bienestar común. Entendemos que esto va tanto para las personas en sí como a lo que puede ser una comunidad. O sea, ninguna persona que exenta de sus obligaciones. Características de esta, que es gratuito y no requiere de un acuerdo previo entre las partes. Como su nombre ya menciona, responsabilidad extracontractual, o sea, no tiene que haber un contrato de por medio para que exista una responsabilidad entre ambas partes. La responsabilidad extracontractual solo requiere que se haya causado daño a otra persona. La responsabilidad contractual, por otro lado, requiere de un acuerdo previo entre las partes para establecer sus obligaciones y derechos. Aquí lo que nos hace es diferenciarlo, lo que es lo extracontractual con lo contractual. Como menciono, lo extracontractual no requiere de un acuerdo o de un contrato entre las partes, sino que tiene que haber una acción por parte de una de ellas y la otra accionar en pos de eso, en el sentido de que se comete el daño y la otra persona está en la obligación o tiene el derecho de accionar o recurrir a un ente jurídico para notificar el daño que se causó. Y lo contractual, como su nombre lo menciona, tiene que haber un contrato de por medio o un acuerdo entre las partes para que se pueda accionar debidamente. Otra característica, se basa en la culpa o la negligencia del responsable. Para que una persona sea responsable civilmente por hecho propio, es necesario que la persona haya actuado con culpa o negligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que tener la intención o el desconocimiento de sus acciones para que pueda ejercerse esta responsabilidad, ya que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú no conozcas la ley, no puedes alegar que no conoces eso y que lo cometiste por ignorancia. No. En el caso, coloquemos un ejemplo. Un ciudadano A mata a un ciudadano B. Él puede decir, no, pero es que yo no conozco la ley y no sé que eso es malo. Por supuesto, está la ley, está plasmado, tipificado, y toda persona que incurra en este acto va a tener una sanción. Otra característica, es independiente de la voluntad de las partes. La responsabilidad contractual por hecho propio surge del acto que causó el daño, no por la voluntad de las partes. Como menciono, no tiene que existir un acuerdo o no puede haber un contrato de por medio para que se pueda ejercer esta responsabilidad. ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad extracontractual? ¿Por hecho propio o por responsabilidad ordinaria? La importancia es que es crucial para establecer la responsabilidad de reparar los daños causados a terceros por acciones no contractuales. Como ya mencioné, no tiene que existir un acuerdo o un contrato entre las partes y que esto se realice de manera negligente, imprudente o intencionada, por desconocimiento, por ignorancia o porque tenga la intención de causar el daño. Esta responsabilidad promueve una convivencia pacífica. Bueno, y con esto podemos concluir que la responsabilidad extracontractual forma un pilar fundamental en lo que es nuestra sociedad, no solo porque busca el aseguramiento
social, por así decirlo, de las personas, sino que hace un llamado de atención a la sociedad a no incurrir en actos antijurídicos, como lo pueden ser el causar daño a otras personas, ya que toda acción va a tener sus consecuencias. Y con esto les deseo les deseo buenas noches, muchas gracias por escuchar mi breve exposición y que tengan un buen día.